México, Claudia Sheinbaum. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Sabemos que no te sobra el tiempo y que aún así aceptaste esta charla. Buenas noches. Gracias, Paloma. Buenas noches a todos. Creo que como jefe de gobierno te has enfrentado a muchas cosas. En una ciudad tan grande, tan complicada, tan desigual, tan injusta en muchos sentidos, pero estoy convencida que nunca se te pasó por la cabeza, igual que a todos nosotros, que tendríamos que enfrentar una pandemia tan brutal, ¿sí? Y te quisimos distraer de tus trabajos, de todos los días, que hacer diario, que debe de ser terrible, ¿sí? Para que la audiencia conozca de propia voz tuya cómo enfrentaste esto y cómo ha sido tan exitosa esta vacunación, ¿no? Quiero decirte que la gente no solamente estamos satisfechos y agradecidos, ¿sí? Sino sorprendidos verdaderamente por la eficacia y la buena disposición de todos los que participaron dentro de la vacunación. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo creo que el público tiene derecho a saber y a felicitarnos, al mismo tiempo que felicitarte a ti sobre todo, por una política pública, ¿sí? Tan exitosa como ha sido la vacunación, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, adelante, Claudia, cuéntanos cómo, cómo fue todo esto. Muchas gracias, Paloma. Gracias a todas y a todos por estar conectados en esta plática. La vacunación empezó en el país, creo que alrededor de febrero de este año. Pues nunca nos habíamos enfrentado a una situación donde había que vacunar masivamente. Bueno, nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia, obviamente, pero en particular, pues al ejercicio de vacunación. ¿Qué significaba? Pues, en primer lugar, que no teníamos una programación para los siguientes 10 meses de cómo iba a llegar la vacuna, porque la vacuna fue llegando conforme pues el presidente la fue consiguiendo y con un esfuerzo extraordinario que hizo el gobierno de México para poder tener vacunas para todo el país. Entonces, nosotros al principio pensábamos que había varios principios. El primero es que pobres, ricos, el oriente, el poniente, no importa de qué alcaldía seas, la característica de la vacunación tendría que ser exactamente la misma. Yo nunca me planteé esta idea que hay en algunos estados del país en donde entras con tu vehículo y te vacunan en el vehículo, porque pues hay gente que tiene vehículo y hay gente que no tiene vehículo. Entonces, me parece que si la salud es un derecho, pues a todos nos tenía que tocar por igual la misma manera de la vacunación y no al que tuviera vehículo de una manera y al que no, no. Entonces, la primera parte que pensamos que era lo mejor era distribuir la vacuna, que mientras más dispersa estuviera en una alcaldía, mejor. Entonces, escogimos escuelas públicas en 3 alcaldías, la primera vez que vacunamos, y escogimos 70 lugares distintos de vacunación. Entonces, cada quien le tocaba. Nunca pensamos que iba a ser muy complicado llevar la vacuna a 70 lugares. Es decir, la logística de poder distribuir la vacuna, ¿no? Que la distribución de la vacuna en el país la hace solamente la Sedena o la Marina o la Guardia Nacional, por razones de seguridad nacional. Entonces, tomamos primero esa idea. Los primeros días pues fue un poco complicado. Ahí decidimos en todo el gobierno, todas las secretarías, direcciones generales, etcétera, que cada quien se iba a hacer cargo de un centro de vacunación apoyando al gobierno de México porque es un programa nacional. Entonces los primeros días pues hubo colas porque no llegó la vacuna, en fin, tuvimos algunos problemas. Entonces yo soy muy obsesiva y tomé la decisión de ese primer día que hubo colas irme a cada uno de los lugares, prácticamente recorrí 30 para ver cómo estaba, qué problemas había, hablar con la gente, ver qué situaciones estaban viviendo, sacar sillas de donde hubiera, pues estaba parado, porque sobre todo pues eran adultos mayores de 60. Entonces, cuando terminó este primer periodo de vacunación, después nos enviaron la vacuna Sputnik. La primera que nos enviaron es AstraZeneca. Después venía la vacuna Sputnik.
Y esta vacuna tiene la característica de que tiene que estar congelada a menos 20 grados, la sacas, solamente puede estar 2 horas descongelada, y entonces ahí nos dimos cuenta que pues tenerla distribuida en 70 lugares pues era imposible por los congeladores, y ahí fue donde inventamos este esquema de macrocentros de vacunación o macrounidades de vacunación. Y ahí nos dimos cuenta que pues era mucho mejor, mucho más ágil desarrollar este esquema. Entonces, reuní al gabinete, independientemente si era secretario, director general, a cada uno le iba a tocar un territorio distinto y un centro de vacunación. Y nuestros compañeros de participación ciudadana y otro equipo que tenemos de deporte comunitario que se llama Ponte Pila, y los compañeros que son promotores culturales, pues les dijimos, pues es el momento de salir de sus casas porque todavía estamos en este periodo difícil de la pandemia, y pues servir a la ciudadanía, porque finalmente para eso estamos, para servir al pueblo. Y ahí generamos un esquema de vacunación, pues de atención personal, y ahí nos dimos cuenta de una manera muy sorpresiva, o yo particularmente me di cuenta que pues nuestros compañeros promotores de participación ciudadana, de Ponte Pila, etcétera, habían desarrollado durante el periodo desde que entramos al gobierno, pues un proceso de vinculación con la ciudadanía, pues de una enorme amabilidad y de un enorme deseo de servicio, de apoyo. Y se fueron generando procesos pues autogestivos en cada centro de vacunación. Entonces, en un lugar donde estaba Ponte Pila, pues decidieron, pues esto que se volvió muy famoso en la ciudad, de poner a hacer ejercicio a todo mundo, ya que estaban en la parte de después de la vacuna, o compañeros de cultura que decidieron hacer espacios en donde cada quien apuntaba cuál había sido su experiencia de vacunación. Y entonces, la parte compleja pues siempre fue todo el proceso organizativo. Entonces, en mi caso pues me reunía, digamos, el viernes nos reuníamos a distancia, nos toca vacunar así. El lunes había, sobre todo las primeras veces que empezamos a vacunar, un ejercicio para simular que estábamos vacunando, y el martes ya empezaba el proceso de vacunación. Y bastante complejo porque había que poner carpas de un día a otro, había que, bueno, y sobre todo los médicos y las enfermeras, que han sido también pues las grandes heroínas. Entonces, ¿cuántas células de vacunación necesitabas por cada lugar? ¿Cuántas sillas de ruedas necesitabas? Entonces, en realidad pues fue un proceso de trabajo de todas las secretarías, desde la Secretaría de Finanzas se fue a vacunar al Instituto Politécnico Nacional, a ella le tocó ese centro de vacunación, y mientras fue creciendo el proceso, pues más compañeros se fueron involucrando, particularmente con adultos, ¿no? Entonces realmente fue un proceso muy bonito de vínculo entre los médicos, las enfermeras y las distintas secretarías, y pues como tiene que ser, el gobierno se volcó a la vacunación en distintos territorios, cada quien con lo que le correspondía, y llegamos a vacunar pues en una semana cerca de 800,000 personas en el momento que más llegamos a vacunar, y cada uno encargado de un apoyo distinto, y en la medida que te haces responsable del espacio, pues entonces vas resolviendo las distintas formas de vacunar. Y todo pues muy coordinado con la Sedena, la Marina, qué horas llega la vacuna, en fin, realmente ha sido un proceso pues de mucha enseñanza para todos, y además pues demostrar cómo somos un gobierno distinto en donde primero se vacuna, no importa si vives en Polanco, en las lomas de Chapultepec o en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, tienes exactamente el mismo derecho y el mismo trato. Y segundo, pues este proceso logístico que parece súper complicado y que fuimos sacándolo entre todos poco a poco. Entonces, realmente pues ha sido muy importante. Ahora que estamos vacunando a más jóvenes, pues ya establecimos un esquema distinto también, en donde ya
más bien entras y casi casi parado conforme vas entrando te va tocando tu vacuna. Pero sí creo que todo el gobierno aprendió muchísimo pues de este servicio que ha sido muy importante. Perdón, fíjate que creo que no solamente aprendió mucho todos los funcionarios que lograste involucrar, ¿no? Creo que toda la ciudadanía que nos fuimos a vacunar, ¿no? Verdaderamente, en serio, era sorprendente. Todo el mundo que yo pregunté, ¿cómo te fue? ¿Cómo te eso? Estaban, ¿cómo explicarlo? Emocionados, no solamente estaban agradecidos, estaban emocionados de ver cómo se estaban haciendo las cosas, cómo por primera vez, ¿no? Era todo tan parejo, ¿no? Era todo, no había privilegios de ninguna clase, ¿no? Cómo la sintonía que tenías con los funcionarios que estaban ahí, ¿no? Era impresionante, de verdad, yo creo que es algo que no podemos perder para cualquier otra cosa, ¿sí? Esta experiencia yo creo que debe de servir para llevar muchas políticas públicas, ¿no? En adelante, porque yo creo que sí, que verdaderamente fue algo excepcional. A pesar de los esfuerzos del gobierno central porque llegaran las vacunas a todos lados, desafortunadamente en muchos otros lugares no fue igual, ¿no? De pronto me cuentan, por ejemplo, en Puebla, que una persona estuvo 7 horas y media, ¿sí? Para que la vacunaran, ¿no? Parado sin ninguna botellita de agua, ¿no? Otros que les necesitaban llevar todo como 25 papeles, ¿sí? Diferentes, y además necesitaban que una fotocopia ampliada de el CUR, el INE, el no sé qué. Y dices tú, a ver, aquí llegabas con tu credencial, nada más, ¿no? Y no te pedían absolutamente nada más, porque realmente no hacía falta. Pero bueno, estamos tan mal acostumbrados de que cada vez que vas a hacer algún trámite público, ¿no? Necesitas llevar 400,000 cosas, ¿no? Porque seguro algo te falta y te van a decir que no, ¿no? Y entonces, y bueno, y eso era sorprendente, ¿no? Veías a la gente que llegaba también con sus folders y demás. Pero hay, hay algo que también me llamó mucho la atención, y es porque yo me imagino que al tratar de movilizar a muchos de los funcionarios de eso, a todos niveles, ¿no? Pues al principio no debe de haber sido fácil, ¿sí? Yo creo que, pues que al principio mucha gente debió de haber dicho, chin, y ahora tenemos que estar yendo a vacunarnos y nos vamos a contagiar y va a ser un lío, ¿no? Pero creo que a la reacción también de las personas que nos fuimos a vacunar, al ver ese agradecimiento y demás, creo que cambió absolutamente la percepción. Y yo digo, eso es lo que tenemos que rescatar. Eso es lo importante. Esto que se crea verdaderamente en un gobierno que hace las cosas diferentes, ¿no? Que está para servir a la gente, ¿no? Entonces, digo, sé que es muy complicado estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero, y yo sé que, por ejemplo, esta pandemia no se va a acabar tan pronto. Tenemos que empezar a vivir con ella, ¿no? Yo sé que estás tú muy preocupada de que volvamos de alguna manera a la normalidad, pues sobre todo porque económicamente la cosa está muy difícil, ¿no? Y hay gente que verdaderamente le está pasando muy mal, ¿no? Económicamente. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con esto y aprender a vivir eh, 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 pues de cierta otra manera, ¿no? Y pero, por ejemplo, hay cosas que yo verdaderamente no me entran en la cabeza. Sé que usted, así el gobierno en general, no está de acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué piensas de los que no se quieren vacunar? Que a mí me parece atroz. Sinceramente me parece que tu individualidad no puede ir antes que lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, por ejemplo, con los no vacunas? Pues pienso yo que durante toda la pandemia, bueno, la ciudad es excepcional.
realmente, ¿no? Los habitantes de la ciudad son excepcionales, porque inclusive la vacunación se pudo llevar a cabo porque íbamos cambiando de alcaldías, de edades, por letra del apellido. Podría haberse desbordado de que tú abrías un centro de vacunación y de Gustavo Madero se fueran a Coajimalpa porque era la primera vacunación, y sin embargo hubo un respeto muy grande a lo que se estaba planeando, y si no hubiera sido así con la cooperación de la gente, pues no hubiéramos podido salir. Claro. Igual en la pandemia fue lo mismo, o sea, hubo estados de la República que multaban por no usar cubreboca, y nosotros siempre dijimos, bueno, desde nuestro punto de vista hay que usar cubrebocas y te estamos dando la información para que tú tomes tu decisión si lo haces o no lo haces. Y ahora que llegó mi hija que estaba estudiando fuera, se sorprende de la cantidad de personas en la ciudad que usan cubrebocas, porque hay otros lugares donde no, y es sencillamente pues que es la decisión que tomas frente a la información que tienes, ¿no? Y creo que la vacunación es lo mismo. O sea, al principio se vacunó, en la ciudad es bastante alto porque se vacunó como el 80% al principio de acuerdo al grupo de edad. Y ahora todos los rezagados se quieren vacunar, ¿no? Porque como hemos tenido una nueva ola de contagios, la gente sabe que si estás vacunado, pues te va a pegar mucho menos fuerte la enfermedad, ¿no? Claro. Yo pienso que gobiernos de izquierda como defensores de las libertades por encima de todo, porque cuando yo hablo de una ciudad de derechos, pues obviamente hablo en contra de los privilegios que consideraba el neoliberalismo como el estado de bienestar, ¿no? Lo convirtieron en mercancía y en privilegios todo, y nosotros pensamos que la educación, que la salud, que la vivienda, que la cultura, que el deporte, que el espacio público debe ser un derecho. Y los derechos finalmente te llevan a las libertades, porque los derechos también conllevan responsabilidades, ¿no? Y pienso yo que en el caso de la vacunación es lo mismo. O sea, lo que nos corresponde no es sancionar y castigar al que no se vacuna, sino informar, informar, educar, 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 educar. Y en esa libertad la gente va tomando decisiones. Habrá alguno que nunca se quiera vacunar, ¿no? Pero creo que en la ciudad no nos queda de otra más que seguir informando, informando. Es como la vuelta a clases ahora, ¿no? Claro. Yo pienso que pues sí estamos en pandemia, está difícil todo lo demás, pero no podemos seguir con nuestros niños y nuestras niñas escondidos en las casas. Los adolescentes, los jóvenes, la educación también es un derecho, y esta individualización que se ha generado por condiciones de la pandemia tiene que regresar a una situación en donde pues, regresemos a las escuelas. Habrá padres y madres de familia que digan, pues yo no quiero llevar a mi hijo a la escuela, como lo ha puesto el presidente, y aun cuando es obligatoria la educación en nuestro país por el tercero constitucional, pues también hay que ir pues generando las condiciones de confianza en donde poco a poco las familias irán llevando a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces, claro que, pues además siendo científica, pues creo en las vacunas, ¿verdad? Pero no creo que debamos obligar o poner un pasaporte de que puedes salir a la calle si estás vacunado y si no estás vacunado, ¿no? A ver, Claudia, pero es cierto, o sea, tú sabes que uno ha peleado también toda la vida porque los derechos sean, pero aquí el derecho individual no va sobre el derecho colectivo, y entonces, por ejemplo, esta pandemia, todo el mundo está diciendo, mientras no nos vacunemos de alguna manera, si no todos, casi todos, no vamos a poder controlarla, ¿no? Porque igual, por ejemplo, pasa con los que están acaparando, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Y que hay países que no tienen ni siquiera a nadie vacunado, ¿no? Eso no puede ser, o sea, ¿me entiendes? Lo veo no solamente de manera en que una persona diga yo exijo mi derecho a no vacunarme, no, sino de alguna manera también es por el bienestar de todo el mundo, ahora sí que de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que sí habría con el tiempo quizás intentar, como bien dices tú, tratar de convencerlos, ¿no? Porque yo creo que es la única camino que realmente nos queda, pero creo que también de pronto, por ejemplo, en lugares públicos,
muy de mucha gente y demás, pues de pronto decir, compañero, si no estás vacunado, pues no sé si deberías de ir o no deberías de ir, ¿no? Entonces yo apoyo tu derecho a no vacunarte, pero entonces quédate en casa y no contamines a los demás, ¿no? O sea, en fin, creo Sí, que es una polémica que hay que dar. pero es cierto que por un lado está el interés colectivo sobre el interés individual, Así es. eh, pero también, digamos, las prohibiciones también te generan otros problemas. Correcto. Entonces, claro que es debatible. Y lo que tú dices es cierto, el tema de el acceso universal a las vacunas es increíble, pues la cantidad de personas en Estados Unidos que no se quieren vacunar y sin embargo no se reparten las vacunas. O sea, Así es. Y sin embargo están ahí, los ¿no? países Las pobres, vacunas. como siempre, son los que más sufren, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad también hay que decirlo, o sea, los mecanismos de Naciones Unidas para distribución de las vacunas no han funcionado, no han funcionado. Ahí la Organización Mundial de la Salud y el mecanismo COVAX y demás, pues en realidad se impusieron las farmacéuticas por encima de todo y el que tenga dinero para comprar vacunas, que las compre y el que no tenga dinero, pues a ver cómo le hace. Entonces, esa parte de inequidad y desigualdad que se rompió en México porque, o sea, han dicho muchas cosas sobre las vacunas en el país, pero la verdad, o sea, lo que ha hecho el presidente de mantener los programas prioritarios definidos desde el inicio del gobierno y al mismo tiempo destinar, no sé, creo que han destinado 40,000 millones de pesos para compra de vacunas, es una barbaridad. Una barbaridad. Y pues es porque hubo una visualización de que lo único que nos va a sacar de esto es la compra de vacunas y hay que destinarle recursos a la vacuna. Así es. Entonces, Oye, por cierto, ¿te acuerdas que antes había una cartilla de vacunación y que de sí, pronto se perdió? ¿Sí? existe. De hecho, todos deberíamos tener una cartilla de vacunación. Y Estaba que, viendo. pero por Pero ejemplo, ahora no se repartió porque como empezó la vacunación y no teníamos suficientes cartillas, entonces ya no se hizo, ¿no? sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando digo de niños te vacunabas de que si la varicela, que si la tosferina, que si no sé qué. Y tú, por ejemplo, para cuando entrabas en la escuela te pedían La la pedía. cartilla cuando claro, cuando te inscribías. Y yo creo que es algo que deberíamos de volver a ello, ¿no? Porque yo creo que sí es una manera de caray, ¿cómo puede haber gente que piense que las vacunas te pueden hacer daño? A mí verdaderamente en esta época me parece absurdo, pero bueno, pero hay otra cosa que me también de pronto pienso y me da terror nada más de pensar. Imagínate que esta pandemia nos hubiera venido en los gobiernos anteriores. No, ¿Qué bueno, hubiera hubieran robado la mitad del dinero, digo, para empezar, ¿no? pasado? Y quién sabe si hubieran distribuido en las zonas rurales de Oaxaca, Chiapas, en fin, esta distribución que ha habido ahora, ¿no? En donde son justo los servidores de la nación quienes lo están llevando al último confín Así de es. nuestro país, al último pueblo, a la última ranchería, a la última comunidad. No, eso nunca hubiera pasado. Claro. Tú dices quizás, yo diría seguro que no, sí, Seguro. o sea, seguro que no. ¿Sabes qué? Hubiera sido terrible, porque además, cómo recibiste en la ciudad todo el sistema de salud? ¿Sí? No, bueno, una condición muy, muy compleja. Y Así eso es, que es ¿no? y eso que es la Ciudad de México, pues, que es quien más recursos ha tenido históricamente. Pero en muchos otros lugares, pues, en una condición mucho peor. Claro. Y después, por ejemplo, no, esta cosa, ¿cómo no se darán cuenta los que no están con este gobierno, ¿no? Con Andrés Manuel, contigo y demás, ¿cómo no se dan cuenta de veras de cómo se ha avanzado en esto, ¿no? Imagínate, por ejemplo, todos los que corrieron rápidamente a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Y dices, qué poco mexicanos son, ¿no? No les importa nada más que su propia seguridad y lo demás no les importa en absoluto. Y no se dan cuenta que ellos van y se vacunan
¿Y qué? Y los otros que con los que convives no están vacunados y van a tardar en vacunarse y te van a contagiar exactamente igual, ¿sí? O sea, quizás no te mueras, pero sí te pueden contagiar también, ¿no? Entonces, no, es esta cosa de verdad de decir, es como decir, solamente me importo yo, ¿no? Y eso es lo que este gobierno creo que está logrando hacer. Sé que faltan muchas cosas, sé que tú lo sabrás más que nadie, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Que no es nada fácil. La elefanta que dice Armando Andrés Bartra Manuel, el que cada elefante vez, ya, reumático, sí. así es, ¿no? Que cada vez cuesta más trabajo moverla, que yo le decía que a ver si le cambiábamos el sexo, porque no veo por qué tiene que ser elefanta, ¿sí? Pero que sea un elefante y no elefanta, pero bueno, pero es verdad, o sea, ahí se ha heredado, ¿no? Una forma no solamente de gobernar, sino de no gobernar, ¿no? De privilegios, de cosas que yo de pronto pienso y yo digo, bueno, de verdad, serán tan cínicos que no puedan ver, ¿sí? No los que tenían los privilegios, sino los demás que los siguen, que desafortunadamente además son gente que ni siquiera goza de esos privilegios, pero que tiene aspiraciones a que algún día pueda estar cerca de algún político que le pueda, ¿no? Conseguir que tenga unos bonos extras para que le den de gasolina, ¿sí? O sea, a esos niveles, ¿no? Llegan y dices tú, ¿cómo no se dan cuenta que esto es 1000 veces mejor que solamente la seguridad de todos, ¿sí? Es tu propia seguridad también, ¿no? Y que si a los demás les va bien, a ti también te va a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, es verdaderamente terrible. Pero fíjate, volviendo al tema, por ejemplo, de cómo en el mundo está siendo también tan injusto, ¿no? El que algunos países, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que es un fracaso moral catastrófico, ¿sí? Yo cuando lo leí dices, ay, qué feo, no, o sea, como que hasta me dolió, ¿no? Y tienes razón, ¿sí? O sea, a nivel mundial, ¿no? A nivel humano, ¿no? El que no podamos, ¿no? Extender todo esto es terrible, ¿no? Entonces, con mayor razón, tendríamos que estar tan orgullosos de que en México se están haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y creo que en estos momentos México es un referente absoluto, ¿no? Para los Para demás. muchas cosas y en particular también para la vacunación y Claro, cómo se, se previeron desde su momento. O sea, yo recuerdo cuando al presidente le dio COVID, estaba preocupado por la compra de las vacunas para todos, ¿no? claro, No solo de su claro, salud, sino de que al mismo así tiempo es. que se compraran las vacunas, que hubiera vacunas, que en esta previsión que se hizo. Y pienso yo que en que es un poco también lo que dice el presidente, ¿no? La dominación de 35 años de neoliberalismo no solamente fue un tema de un modelo económico, sino también fueron conquistando una manera de pensar en donde lo individual estaba por encima de lo colectivo, ¿no? Claro, Y claro, en ese sentido, la labor que ustedes hacen y la labor cultural es fundamental, porque si no hay cambio en la conciencia en donde realmente asumas que puedes perder un privilegio, pero que finalmente para el beneficio de todos los demás es mejor que todos tengamos claro, derecho. así es. eh, y esa es una conquista y es un día a día, eso no se nos tiene que olvidar, ¿no? Que esa concientización y ese trabajo colectivo que tenemos que hacer en donde no es por mí, sino, ahora sí que no es un, dos, tres por mí, sino por todos mis Sino por todos compañeros. mis Este, compañeros. Así es. es algo que tiene que seguirse machacando y machacando todos los días, porque es la única manera en que el país puede salir adelante y es el gran cambio que hubo en el 2018. Claro. Fíjate, Claudia, que bueno, desde antes de que empezáramos esta charla y ahora mismo están llegando cantidades de preguntas, ¿no? Algunas muy personales, de qué debo de hacer si tengo tal cosa y me puedo vacunar o no, en fin, muchas cosas y muchas otras preguntas muy interesantes. Decidimos porque sabemos que tu tiempo es oro y que en estos momentos no te podemos quitar mucho más tiempo, ¿no?
y queremos decirle a la gente, hace 2 días tuvimos una charla también con el doctor Mauricio Rodríguez. Está el video subido en la Brigada para Leer en Libertad, que justamente lo que hacía era contestar muchas de las preguntas que se nos están haciendo personales, que si va a haber una tercera dosis, que si tengo tal cosa y que me podré vacunar o no me podré vacunar, en fin, ¿no? Cosas como muy precisas. Pero también está Locatel, como bien decías, para la respuesta de todas esas preguntas. Entonces, pues que sepan bueno, que agradecemos mucho de verdad a todos los que están preguntando cosas, pero pues que sepan que ahora sí que tu tiempo es oro, ¿sí? Y que no te podemos quitar demasiado. Nada más quisiera que nos contaras rápidamente una cosa más que me parece que también es una innovación en la ciudad, que es el teleférico Sí, que nos... el cablebús. Sí, bueno, el cablebús. Sí. A ver, nada más para contestarte o para todos los que nos escuchan, hablen a Locatel, ahí hay médicos que pueden contestar, o al propio 911 si hay una emergencia mayor relacionada con COVID. Y en Locatel hay médicos que pueden contestar cualquiera de las dudas que tengan relacionadas con vacuna o con COVID. Decirles también que tenemos un programa nuevo que tiene que ver con, le llamamos Salud en tu vida, salud para el bienestar, en donde ya no solo es el COVID, sino que todos cuidemos nuestra salud. Pueden hacer un tamizaje muy rápido por si creen que son propensos a la diabetes, a la hipertensión. Marcan en su teléfono celular 51515, ponen en la palabra cuídate y ahí les van a hacer un cuestionario, lo van contestando y al final les pueden decir, pues eres de riesgo alto, riesgo medio, y puedes dirigirte a tal centro de salud en caso de que consideres que tienes algún riesgo, ¿no? Y esto lo estamos juntando con hacer comisiones de salud, ahora sí que casi cuadra por cuadra en nuestra ciudad, nos vamos a tardar, pero juntando lo colectivo con lo individual, entonces para que si tocan en su casa, sepan que son las brigadas de la ciudad que están cuidando las... Déjame interrumpirte para contarte que hoy vinieron aquí. Ah, qué bueno. Así es. Hoy, el otro día oí yo lo de las brigadas de salud y todo esto, y yo decía, bueno, hoy justamente llegaron a preguntar todos los que vivíamos aquí, cómo estábamos, que si había sobrepeso, que si no había sobrepeso, que si éramos diabéticos. No, muy bien, la verdad es que muy bien. Y que bueno, yo creo que es justamente eso, que bueno, que la salud también mucho es prevención, ¿sí? Y que no solamente en pandemia pues tenemos que responder de cierta manera, ¿no? Sino también prevenir, ¿no? Sí. Bueno, les platico del cablebús. El cablebús es un teleférico que es más grande que en otros lugares del mundo, tiene 10 espacios por cada cabina, transporta alrededor de 6,000 personas por hora. ¡Órale! Tenemos línea 1 y línea 2, yo espero que podamos hacer la línea 3, estoy tratando lo más posible porque como saben pues también hemos tenido varios problemas en el metro y pues el metro hay que dedicarle todos los recursos necesarios, pero esperemos que podamos hacer la línea 3. Y es un proyecto de movilidad para los que viven más en la periferia de la ciudad, claro, particularmente en Gustavo Madero, en Cuautepec, y en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina. Entonces es el mejor transporte para el que menos tiene, y la idea es que te conecta desde la parte más alta al metro para que puedas tener acceso a la movilidad también como un derecho. Y repito, es un proyecto de movilidad, pero también es un proyecto de justicia social, por eso. Claro, claro. Que precisamente lo podríamos haber hecho en las lomas de Chapultepec, y a lo mejor también hubiera resuelto un problema de movilidad, pero lo pensamos justamente para estas zonas, porque además de permitir la movilidad más rápida y de una manera distinta, lo que buscamos es que genere comunidad también alrededor de estas zonas. Tenemos en varios de las estaciones pilares, que son estos centros comunitarios que estamos haciendo en la ciudad,
y pues realmente ha sido, los invito a que vayan a Constitución de 1917 o a Metro Indios Verdes, que vayan y regresen, cuesta 7 pesos el boleto, así que es realmente algo, se ha recibido muy bien y quien nos asesoró mucho fue la ciudad de La Paz, porque Evo Morales en Bolivia desarrolló este proyecto para La Paz, que también tiene muchas lugares en donde vive la gente con menos recursos económicos en las laderas. Ahí tienen ya mucho más líneas, se llama Mi Teleférico. Y cuando íbamos a entrar al gobierno, los invitamos a que vinieran y nos contaran cómo fue que hicieron todo el proceso. Y eso nos ayudó mucho también a la forma de contratación, cómo se hacía, cómo se trabajó. Y pues lo va a administrar una empresa pública del gobierno de la ciudad que va a estar vinculada a transportes eléctricos. No, muy bien, pues felicitaciones, porque de verdad yo creo que además eso, hay que ver por la gente que menos posibilidades tiene, ¿no? Y qué bueno que se están haciendo estas cosas. Sí, yo sé bien lo de Bolivia, lo conocí y me parecía que era maravilloso. Y entonces cuando supe que se estaba haciendo en la Ciudad de México me sentí muy orgullosa, sinceramente. Bueno, Claudia, no queremos como quitarte más tiempo. Sabemos que además tu hija después de muchos tiempo está ahora contigo. Entonces te agradecemos infinitamente, Al contrario, esto. Y nada más quiero decir una cosa más. Claudia ha estado muy interesada y ha estado apoyando para que la Feria del Libro del Zócalo, ¿sí?, se realice esta vez de manera presencial. Con todos los cuidados del mundo vamos a buscar cómo podemos hacer para que ahí no sea un foco de contagio y que sin embargo volvamos a la normalidad. Entonces, pues quiero decirles que sepan que vamos a tener la Feria del Libro del Zócalo otra vez de manera presencial del día 8 al 17 de octubre y que Claudia, quiero decirte que es una de las que nos está impulsando más para que esto se realice ya. Entonces, pues, sin más, Claudia, gracias por todo. Al contrario, muchas gracias y que sirva la vacunación para seguir llevando al gobierno a las calles, que es pues lo que de alguna manera la pandemia nos impidió, pero pues pandemia o no pandemia, hay que estar en la calle. Muy bien, claro que sí. Gracias, muchas gracias y buenas a todos, noches. a todas. Buenas noches. Y gracias a todos que nos escucharon. Buenas noches.